Hola a todos los suscriptores y simpatizantes de nuestro canal ADEC Televisión. Hoy, antes de empezar con este devaneo, quiero recomendarles que visiten nuestro sitio web www.adedonline.com, donde nuestro querido profesor Sebastián Porrini acaba de publicar la primera parte de un artículo interesantísimo sobre Dante, política, usura y arte. Bien, vamos al tema. Hoy vamos a hablar de una de las muchas maneras de cómo se forja una imagen cuasi legendaria partiendo de un hecho histórico, ¿no? Vamos a ponernos un poquito en situación. No tenemos nada más que decir que ha caído el Reino de Granada, gobierna Felipe II y España es la primera potencia mundial. Pero como cualquier imperio, pues España tiene amenazas y tiene que conservar la posición. Y lo hace porque tiene que ser consecuente con un destino político y porque siempre un imperio está rodeado de amenazas. La unidad religiosa es un elemento fundamental que forma parte del ideario de este imperio. Los reyes católicos ya habían expulsado a los judíos y se había producido un fenómeno de conversión bastante importante, pues por gente que no quería dejar sus propiedades ni su tierra. Durante el reinado de Carlos V había aparecido la reforma protestante que había dividido a la cristiandad, que estaba en una época de crisis, y se va a convertir esta entre comillas, idea en una escalada bélica brutal. En el Imperio Español, donde la ortodoxia católica es preponderante, los conversos empiezan no solo a ser mirados con sospecha, sino a ser sometidos a una presión fuerte. Y dicha presión es social, administrativa y, como no, por supuesto, religiosa. En 1526 el rey Carlos I reconoce las conversiones de los moriscos y publica sendos decretos donde se prohíben las antiguas vestimentas y a muchas de las antiguas costumbres de estos cristianos. Algunos se niegan a someterse y son expulsados, mientras otros se sublevan y son vencidos tras luchas duras. El rey visita Granada y después de repasar la legislación con sus consejeros, se publican nuevas disposiciones que prohíben el uso del árabe, los baños privados, lo que se llaman jamanes, las vestimentas, las celebraciones a puertas cerradas y muchas más cosas que ya veremos. Con motivo de fomentar una unidad de la religión, ya he dicho que esta unidad de la religión tiene un aspecto político importante y en el fondo de todo necesita tener una población indiferenciada en cuanto al hecho religioso. Sin embargo, el hecho de los moriscos, que es el que vamos a ver, tiene unas características propias y es que sus costumbres son en gran parte una regionalización, no una arabización. Estos moriscos reaccionan ¿cómo? Pues a base de oro consiguen que el rey no lleve esta legislación a la práctica. La cuestión va a empeorar durante el reinado de Felipe II. El inquisidor general Diego de Espinosa pues insta al rey a publicar un edicto y Pedro de Deza, un extremista, presidente de la Chancillería, lo quiere y lo pone en práctica. Vamos a hablar ahora, y aparece en esta historia, un personaje muy relevante y un personaje bastante inusual. Su nombre es Francisco Núñez Muley, es un morisco ilustrado y va a ser un mediador incansable hasta el final de su vida. Trabajó con Denuedo para explicar y replicar unas medidas que no eran otra cosa que una humillación masiva a la población y que hasta ese momento y hasta esos primeros levantamientos se había conducido de manera normal, con muy pocas incidencias. En este memorial, que está a disposición de la gente de Internet, defiende las costumbres atacadas no como propias de los árabes, sino como una variedad regional de un territorio perfectamente integrado en el imperio.
Estas manifestaciones que se pretenden prohibir, dice, que vienen a cubrir necesidades de tipo material, higiénico y cultural y que no afectan a la religión o a ninguna lealtad política. A pesar de contar con ciertos apoyos en la corte, su historia es muy triste, murió pobre, fue vejado y fue testigo del sufrimiento y de la humillación de su pueblo, que además sufrió en sus propias carnes y de forma oficial, bueno, teniendo que aguantar insultos como perro moro, en fin. Al final la intolerancia del rey va a culminar con un documento que es una pragmática sanción muy dura que se publica en 1567. Básicamente se reclama la puesta en marcha de las medidas que se habían definido en 1526 y además los obispos pidieron al rey que se extremaran las medidas de control, poniendo que en los lugares donde habría muchos moriscos se asentaran al menos una docena de familias de cristianos viejos que para visitar sus casas e inspeccionarlas regularmente, especialmente los viernes, que es el día festivo de los musulmanes, para asegurarse de que no seguían preceptos coránicos y que se vigilara a los moriscos notables para que diesen ejemplo. El ya citado Pedro de Deza, de la Chancillería, es el partidario de la línea más dura que va a imponerse a pesar de las recomendaciones de gente tan ilustre y tan importante como don Juan de Austria, que le dice al rey Felipe que en cuanto a Deza, que su manera de proceder con esas gentes es muy contraria a la que ha convenido y conviene llevar. La intolerancia de este Deza pues queda de manifiesto en estas líneas, ¿no? En donde dice y pide que se vigilara estrechamente a los moriscos notables para que diesen ejemplo y que a los hijos de esto vuestra majestad los mandase llevar y criar en Castilla la Vieja a costa de sus padres, para que cobrasen las costumbres y cristiandad de allá y olvidasen la de acá hasta que fuesen hombres. Bueno, como comentario a esto hay que volver a insistir que los moriscos eran una población plenamente integrada y que era una población que tenían unas características étnicas determinadas que se encuadraban en una regionalidad. El insigne antropólogo e historiador Julio Cayo Baroja dice que la pragmática se sustanció en 11 medidas, a saber, se prohibía hablar, leer y escribir en arábigo en un plazo de 3 años, se anulaban los contratos que se hicieran en esa lengua, que los libros escritos en árabe que poseyeran los moriscos fueran presentados en un plazo de 30 días al presidente de la Cancillería de Granada, el citado Deza, y que una vez examinados se devolvieran los que no tuvieran inconveniente en poseer personas creyentes. Ya aquí vemos que hay un prejuicio porque se piensa que estos moriscos que los presentan no son creyentes. La cuarta es que los moriscos se vistieran a la castellana, no haciéndose marlotas y almalafas, que eran vestidos, digamos, regionales propios, y que sus mujeres fueran con las caras destapadas. Que en bodas, velatorios y fiestas y celebraciones semejantes siguieran las costumbres cristianas y que mantuvieran abiertas ventanas y puertas sin hacer zambras ni leilas, que eran, digamos, unos dinteles donde se grababan caracteres gráficos musulmanes. Tampoco podían utilizar instrumentos y cantares moriscos, aunque estos no fueran contrarios al cristianismo. No podían celebrar el viernes, por supuesto, no podían usar nombres y sobrenombres moros, las mujeres no podían lo que se llaman aleñarse. ¿Y qué es aleñarse? Pues son esos tatuajes de henna que se hacen las mujeres. No se podían bañar en baños artificiales, y ellos llamaban baños artificiales a los hamanes públicos, que por cierto era una medida de higiene estupenda, y que los existentes se destruyeran. Que se expulsase a los gazís, es decir, a los moriscos que eran moros del norte de África, y que los moriscos tampoco tuvieran esclavos de este linaje.
Y por último, que se revisaran las licencias para poseer esclavos negros. Bien, todo esto suponía una sumisión total y una humillación absoluta, porque lo que se perseguía era exterminar una cultura, ¿no? Esto va a ser una olla en ebullición que va a explotar, en la que se llamó la rebelión de las Alpujarras, que no es otra cosa que una región de Granada. Y esta rebelión fue importante, tuvo 4 fases, porque los moriscos estaban bien organizados en zonas rurales. Si bien en la capital Granada la rebelión no triunfó, y a la larga esto sería la causa también de su derrota, antes de esta derrota los moriscos reaccionaron con violencia, mataron y quemaron algunas iglesias y, por supuesto, pues la represión fue, como en todos estos casos, pues desmedida, ¿no? Aparte de culminar con una expulsión, hubo matanzas de mujeres, de niños, asfixias en cuevas, en fin. Pero no quiero entrar en los detalles de la rebelión de las Alpujarras, que en este devaneo no son otra cosa que un marco para un poco la reflexión de hoy, ¿no? Bueno, el personaje que vamos a tratar es Alonso de Aguilar, que tiene como sobrenombre el Joraique, que fue un monfí que es un bandolero morisco que va a devenir en pirata y que alcanzó una gran fama y sobre el que se tejían leyendas e historias de todo tipo. La imaginación popular es muy potente y el hecho de que jamás fuera definitivamente apresado, pues jugó mucho también en su favor. Hijo de todo lo que ya hemos comentado, han pasado 2 años después de la rebelión de las Alpujarras y Alonso de Aguilar, con un grupo de moriscos, pues en las sierras de la provincia de Almería, que forman parte del Reino de Granada, mantiene en jaque a todas las autoridades de la corona. La situación se hace bastante insostenible y aparece un mediador, que es un maestro de escuela llamado Marín, que es un viejo conocido del Joraique y que consigue que él y 10 de sus compañeros depongan las armas un poco para someterse a la gracia de la corona. Sin embargo, la gracia no fue tal y fueron algunos de ellos marcados a hierro candente, otros no, es decir, Alonso no lo fue, y a todos condenados a las galeras. Alonso de Aguilar se escapa, vuelve otra vez a las andadas, pero escapa al norte de África, a lo que se llamaba Berbería, se refugia en Tetuán, arma una goleta y junto con piratas berberiscos, árabes, moriscos, vuelve a las costas almerienses con gran pujanza, hace incursiones incluso en el interior, mata gente, coge esclavos. Como resultado de esta actividad incesante, hay hasta 15 villas que se despueblan, marineras, y además una situación de alarma muy, muy grande. Vuelve a aparecer otra vez este maestro Marín y intenta negociar un perdón con la corona, con el rey Felipe, que en vez de, en este caso, mostrar cierta generosidad, lo que hace es endurecerse y rechazar las condiciones que pide Alonso de Aguilar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que es que desde, ya sabemos esto de que el poder no negocia con terroristas, ¿no? Y Alonso va a seguir con sus correrías por las sierras de Almería, utilizando también su goleta, yendo y viniendo a Tetuán, y de hecho va a morir en Tetuán sin que jamás se le pueda apresar. Su fama se acrecienta y con el paso del tiempo se rodea de un halo de romanticismo y se construye una figura en su época y después de su época enorme, donde aparecen después de su época pues los elementos románticos, las mujeres que desean a este personaje fuera de la ley. En su tiempo se le llamó el perro Joraique, y vamos a encontrar unos ecos al final de este vídeo en una canción del magnífico compositor Santiago Auserón,
que escucharemos brevemente por razones evidentes de derechos de autor y para que YouTube no se enfade mucho, y dejaremos el enlace al vídeo en la descripción. Vamos a concluir y tenemos que entender que las situaciones históricas, como la humillación que sufrió el pueblo morisco, las condiciones opresivas, pues generan un tipo de personajes en los cuales caben todas las lecturas, ¿no? La historia en general de los moriscos es un episodio muy triste y que los historiadores explican de forma muy distinta. Sobre Alonso el Joraique se puede pensar que es un rebelde y un luchador contra la opresión, se puede pensar que es un delincuente, simplemente, que es un hombre que viene de la humillación y la injusticia, o también pensar que simplemente es un inadaptado. En todo caso, esta figura lo que caló fue mucho en la imaginación popular y aparece nombrada de forma principal o colateral en bastantes documentos de la época. Y nada más. La reflexión simplemente es cómo la historia construye una leyenda. Y más que la historia, por supuesto, los hombres de a pie, que sufren y que a la vez, pasadas las generaciones, pues idealizan este tipo de figuras. Al final, el Joraique, con su motivación y con sus hechos que lo forman, no es más que un hombre que ejerce la violencia en su propio beneficio y que aterroriza a la gente. Sin embargo, pues al igual que en nuestra época nos gusta ver las películas de Robin Hood y de ese tipo de héroes, pues parece que durante la historia de España pues hemos tenido muchos casos de gente que cala en la imaginación popular y que da mucho de sí para estas historias de tipo romántico que son tan del agrado de todos nosotros. Y nada más, un saludo y nos vemos en el próximo devaneo. Tus soldados, rey Felipe, no querrán poblar la tierra mientras ande con su gente el Joraique por la sierra. Cada noche los cristianos, con los ojos muy abiertos, velan por no despertar en el reino de los